Muy buenas tardes, señoras, señores, compañeros de la UMAU. Primeramente, quiero felicitar a las instituciones que han hecho posible este evento, patrocinándolo, y además quiero felicitar particularmente a su responsable científico para la organización de este congreso, mi amigo el catedrático doctor Enrique Ulate Chacón. Gracias, Enrique, por todas tus atenciones y tu buen hacer. En segundo lugar, siempre es un honor estar en un país como Costa Rica, con su vocación pacifista, con su gran parte de territorio protegido con parques nacionales y reservas biológicas, por su gastronomía, en fin, por ser pura vida. Por otra parte, nada más llegar el día 10 a Costa Rica, el diario La Nación publicaba una noticia muy relacionada con esta conferencia que voy a desarrollar seguidamente. Y así decía la noticia: Costa Rica firma el Pacto Nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo primer compromiso es poner fin a la pobreza. El compromiso fue firmado por representantes de los tres poderes de la República, de gobiernos locales, sector privado y organizaciones sociales y religiosas, entre otras. Además de erradicar la pobreza, entre los retos planteados destacan eliminar el hambre, el acceso al agua limpia y saneamiento y utilización de energías limpias, también producción y consumo responsable, acciones por el clima, vida marítima, ecosistemas terrestres. Se trata, por tanto, según esta noticia, que espero que algún día se haga realidad, se trata de trabajar para superar brechas de desigualdad e injusticia y promover políticas que beneficien mejor la calidad de vida. Con el deseo de que esto sea pronto, si es posible, una realidad, inicio aquí como punto de partida mi exposición, refiriéndome, me van a permitir con una pequeña introducción, a la seguridad alimentaria. Ya algunos de los intervinientes que me han precedido en el uso de la voz han llamado la atención sobre el hecho de que en las próximas décadas la demanda mundial de alimentos puede al menos duplicarse y, sin embargo, la productividad agraria no es fácil que así lo haga, porque está afectada hoy por hoy negativamente por los siguientes tres elementos. Primero, la productividad agraria, generar producción de alimentos, está amenazada hoy más que nunca por el impacto del cambio climático, que disminuye o puede llegar a disminuir la producción agraria. Pensemos en la sequía, en la desertificación, etc. Pero una segunda amenaza, que también es obvia, es la degradación de los recursos naturales. Pensemos, por ejemplo, en el suelo, la pérdida de nutrientes del suelo por la erosión. Pensemos también en la escasez del agua, en la contaminación de las aguas. Pensemos también en la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Y un tercer elemento que está o que puede negativamente afectar a la productividad agraria es el que tiene que ver con el aumento de la utilización de las materias primas agrarias para la producción de biocombustibles, detrayéndolas de la alimentación humana. Entonces, podríamos preguntarnos si necesitamos mayor producción de alimentos, mayor eficacia productiva en la generación y mayor productividad en la generación de alimentos, ¿cómo podemos aumentar la producción para esa creciente población mundial? Podríamos pensar, prima facie, en un primer momento, que el aumento de la producción
puede venir por el aumento de la superficie de cultivos, aumentar la parte de la superficie terrestre para dedicarla a los cultivos agroalimentarios. Esto es cierto, podría aumentarse, forzando mucho la situación, la superficie de cultivo para poder generar, si acaso, un 10% de la mayor cantidad de producción de alimentos que se puede necesitar en el futuro. Pero solo podríamos conseguir un 10% aumentando la superficie cultivable. Pero esta solución no es, convendrán conmigo, parece ser la más adecuada, porque eso sería contrario a la degradación ambiental. Tendríamos que volver a la tala de los bosques, de los montes, para liberar terrenos para el cultivo. Y aún así, forzando la situación, no generaríamos nada que un 10% de todos los alimentos que se pueden necesitar en un futuro. Entonces, ¿por dónde puede venir el aumento de la productividad de la generación de alimentos? Si no se va por la vía del incremento de la superficie cultivable. Pues parece adecuado pensar que sea por la vía de la innovación tecnológica. La ciencia ya en el siglo XIX evolucionó para bien y de tal manera que nos salvó de aquella maldición malthusiana de que iba a crecer la población mundial exponencialmente y los alimentos de una manera aritméticamente. Bueno, pues la ciencia yo creo que va a ser nuestra salvación, nos va a renovar la agronomía con nuevas tecnologías que necesariamente van a tener que ser limpias y bajas en la emisión de dióxidos de carbono, en el carbono. Y esto tendrá que ser a base de algunas medidas que ya son urgentes. Por ejemplo, el uso eficiente de fertilizantes, la gestión integrada de las plagas, el uso sostenible de los recursos genéticos y el desarrollo sostenible de nuevas variedades de cultivo. Por lo tanto, parece que tenemos que convenir que hoy por hoy en nuestro mundo se va a precisar tanto la biotecnología como la ingeniería genética para aumentar la producción de alimentos. Pero para que estas nuevas tecnologías sean utilizadas por los productores agrarios, es preciso políticas públicas e inversiones públicas y privadas que impulsen el uso de estas nuevas tecnologías. Y dentro de estas políticas públicas que impulsen el uso de estas nuevas tecnologías están las políticas de desarrollo rural que necesariamente llevan, como he señalado, a una inversión pública, puesto que los poderes públicos tienen que tener hoy más claro que nunca que la actividad agraria, además de ser una actividad estratégica para la alimentación, que lo es, tenemos que comer, al menos 3 o 4 veces al día. Pero es que además es una actividad, la agraria, estratégica para conservar los recursos naturales y también para luchar contra el cambio climático, para mitigar el cambio climático, con la obtención, con la absorción del dióxido de carbono por las plantas, incluso almacenándose el carbono en la materia orgánica del suelo. También la actividad agraria tendrá que, en la medida que pueda, adaptarse a esta realidad también de este nuevo cambio climático, en la medida en que no seamos capaces, la humanidad, de mitigarlo o de retornar o recuperar tiempos pasados en nuestro clima. Por tanto, tenemos que situar las políticas de desarrollo rural incardinándolos
incardinándolas en estas medidas que los gobiernos y los poderes públicos tienen que impulsar para garantizar la seguridad alimentaria, para garantizar la protección de los recursos naturales, para garantizar la lucha contra el cambio climático. Y esto es lo que vamos a analizar ahora. ¿En qué consiste estas políticas de desarrollo rural que deben impulsar los poderes públicos? Y las veremos en dos vertientes: las políticas de desarrollo rural que, a mi juicio, se están llevando a cabo en la normativa o en el marco del contexto de la normativa de la Unión Europea, y las normativas, y la política de desarrollo rural que se lleva o se debe llevar a cabo más bien en América Latina. En cuanto a la política de desarrollo rural, yo la definiría como un conjunto de actuaciones previstas legislativamente que van dirigidas a mejorar la calidad de vida fundamentalmente del medio rural. ¿Y cómo? ¿Cómo esas medidas tienen que llegar a este objetivo de mejorar la calidad de vida en el medio rural? Fundamentalmente en el medio rural, también en el ámbito urbano, donde, por cierto, dentro de pocas décadas va a vivir el 80% de la población mundial y a la cual habrá que alimentar. Bueno, pues ese conjunto de actuaciones que tiene que prever el legislador desarrollando sus políticas de desarrollo rural, dirigidas a mejorar esa calidad de vida, fundamentalmente en el mundo rural, porque es un mundo que tiene menos renta per cápita hoy por hoy que el urbano, tiene que llevar a cabo esa mejora de calidad de vida los poderes públicos adoptando medidas que aumenten en primer lugar la productividad de la tierra. Hemos dicho que no va a haber posibilidad casi con seguridad de seguir aumentando las superficies de cultivo, que tenemos que aumentar la productividad a base de innovación, de ciencia. Luego, medidas que aumenten la productividad de la tierra. En segundo lugar, medidas, insisto, que conserven los recursos naturales. La agricultura, la actividad agraria, la silvicultura es la mayor aliada de la naturaleza. No cabe una actividad agraria contraria a las propias leyes de la naturaleza. La actividad agraria se desarrolla en el ámbito de las reglas de la naturaleza y de los recursos naturales. Y una tercera medida legalmente prevista tiene que ser la lucha clarísima, ya inminente y urgente, contra el cambio climático. Y mire, esto del cambio climático, yo he escuchado de todo, gente que dice que no, gente que dice que sí, gente que ya tuvimos en la época cuaternaria glaciaciones. Bueno, lo cierto es que yo vengo de una región vitivinícola, La Rioja, España, y allí cada vez los viñedos se cultivan a más altura por el cambio climático. Y no solo eso, sino que nuestros queridos compañeros hasta ahora de viaje en la Unión Europea, los miembros del Reino Unido, que no tenían cultivos ni mucho menos abundantes de viñedo, ahora empiezan a poder cultivar viñedo en el Reino Unido, cosa que obedece posiblemente al cambio climático. Luego, es imperioso luchar contra el cambio climático. Ya saben ustedes que recientemente hubo un tratado en París de este tema. No voy a entrar porque todos ustedes lo conocen. Y por último, una medida que a mí me parece especialmente importante porque obedece a conservar nuestra civilización dentro de las actuaciones previstas legislativamente. En el marco de la política rural, los poderes públicos tienen que plantearse seriamente preservar el patrimonio cultural rural, que forma parte de nuestra civilización. Y en su caso, el patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Bien, analicemos muy brevemente cómo es estas políticas de desarrollo rural en el ámbito de la Unión Europea y luego lo veremos en América Latina. Me gustaría extenderme mucho más, pero mire ustedes, la paciencia humana tiene un límite. Cuando se pasa ese límite, ustedes empezarán a acordarse de su familia,
pero es que minutos después empezarán a acordarse de la mía y eso ya no me gusta nada. Por lo tanto, procuraré no pasarme del tiempo. Entonces, el desarrollo rural en la Unión Europea. Actualmente, les decía, el reglamento específico sobre esta cuestión es el Reglamento de la Unión Europea 1305/2013, relativo a las ayudas de desarrollo rural. Y esta política recogida en esta norma, que aunque se llama reglamento, todos ustedes saben que es una norma que, por ser comunitaria, tiene efecto directo y primacía sobre la normativa interna, contempla tres grandes retos. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, el alimentario. Sepan ustedes que, lo saben y lo han experimentado, que en su grandeza el Creador, absolutamente sabedor de que había dos cosas fundamentales para que perdurara la vida, las dos las hizo muy agradables, que es la alimentación y la reproducción. Entonces, tenemos que alimentarnos, tenemos que comer. No podía, sino la Unión Europea, reconocer esa realidad. Tenemos que tener en esta política de desarrollo muy claro que hay que adoptar medidas que favorezcan el desarrollo alimentario, mayor productividad agraria mediante la innovación tecnológica en el sector agrario. Segundo objetivo, el de la gestión sostenible. Segundo reto, gestión sostenible de los recursos naturales y la acción del clima. Y el tercero, el desarrollo territorial equilibrado con creación de empleo. Para lograr estos tres retos se establecen en esta normativa comunitaria las siguientes prioridades básicas que voy a resumirles rápidamente. En primer lugar, la transferencia de conocimiento y la innovación con aprendizaje permanente y formación profesional agraria. En segundo lugar, la competitividad agraria mediante la modernización con innovación en las tecnologías agrarias. En tercer lugar, la mejora de la competitividad de los productores primarios con una mejor integración en la cadena agroalimentaria. Es decir, los productores agrarios, muchas veces pequeños productores, están en manos de intermediarios que adquieren sus productos, distribuidores, que son los que se quedan con el valor, con el plusvalor, con el valor añadido y les pagan unos precios muy bajos a los productores agrarios. Hay que mejorar la inserción de estos productores primarios con una adecuada integración en la cadena agroalimentaria. Y ahí tiene que ver y tiene mucho que decir el derecho agrario elaborando una tipología de contratos agroalimentarios donde de alguna manera se tenga en cuenta esta consideración de la parte más débil del pequeño productor agrario en manos de grandes intermediarios o de grandes cadenas de distribución. En cuarto lugar, mejorar la biodiversidad y los paisajes con una adecuada gestión del agua y el suelo. Insisto mucho, el agua. El agua será lo más preciado dentro de poco. Qué suerte los que tengan agua. Y el suelo, fruto del cambio climático, puede llevar a la pérdida de nutrientes de tal forma que eso degenere, se desertifique y sea muy difícil el cultivo. Y en quinto lugar, hay que buscar la eficacia en el uso de los recursos para la lucha contra el cambio climático, es decir, un uso eficiente del agua, un uso adecuado de las fuentes renovables de energía, una reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero. Bien, paso en segundo lugar a ver ahora el desarrollo rural en América Latina. Como comprenderán, hablar de toda América Latina es algo que yo creo que es muy arriesgado, pero no puedo particularizar región por región. Ténganlo en cuenta. Hay cosas que voy a decir que son muy generales. Primero, yo creo que la normativa relativa al desarrollo rural para toda América Latina es una normativa estratégica para hacer efectivos derechos humanos
como el de la alimentación y derechos humanos como el medio ambiente. En este sentido, la normativa latinoamericana de desarrollo rural ha de ser capaz de, en primer lugar, lograr una producción agraria sostenible. Tiene que mejorarse la productividad de explotaciones agrarias, mejorar el sistema de pesca artesanal, acuicultura, controlando mucho más los recursos pesqueros. Tiene que promoverse mucho más la investigación científica y tecnológica, generar conocimiento, favorecer así, mediante esta generación de conocimiento, esa seguridad alimentaria, esa lucha contra la degradación ambiental, esa lucha contra el cambio climático. Y también hemos de tener en cuenta que si logramos incrementar una producción agraria sostenible, los poderes públicos latinoamericanos, a través de la política de desarrollo rural, habrán logrado también aumentar el empleo rural. Pero los poderes públicos latinoamericanos desarrollarán políticas de desarrollo rural que establezcan las siguientes medidas o medidas que tengan, o sea, que sean tendentes a lograr los objetivos que voy a mencionar ahora. En primer lugar, hay que lograr a través de estas medidas, de estas políticas de desarrollo rural, una alimentación digna y adecuada a las necesidades nutricionales de la población. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo? Bueno, yo creo que en primer lugar me parece interesante que se apoyara la estabilidad de los precios alimentarios. Claro, sin interferir de una manera total en el mercado agrario, pero de alguna forma hay que darle estabilidad. Si no, los pobres o los más pobres tendrán problemas para comer. Además, hay que aumentar las reservas estratégicas, por ejemplo, de cereales, ante posibles crisis alimentarias, con stocks estratégicos que no distorsionen el mercado agroalimentario. Por otra parte, otra medida interesante para una alimentación digna y adecuada a las características nutricionales de cada persona, porque no todas las personas tenemos las mismas características, las mismas necesidades, la misma cultura o la misma religión. Pero también es interesante apoyar programas de alimentación escolar, lo que además incrementará los índices de escolarización. Mire usted, nosotros en España tenemos comedores escolares gratis en las escuelas. Tenemos muchos emigrantes que han venido a España. Gracias a Dios, hay muchos hijos de emigrantes que no tienen problema para comer, pero hay algunos hijos de emigrantes que sí pueden tener algún problema para comer y comen en los comedores escolares. Es decir, es una forma también, y yo creo que en Latinoamérica también, de incrementar la escolarización. En segundo lugar, otro objetivo importante de la política de desarrollo rural latinoamericana es algo que ya he mencionado, la producción agraria sostenible, con un apoyo a los pequeños productores agrarios. La importancia del pequeño productor agrario es inmensa a la hora de erradicar la pobreza y el hambre. Hay que apoyar al pequeño productor agrario. Hay que ir a modelos de producción que han de ser sostenibles. Hay que potenciar crear estas nuevas tecnologías con institutos de investigación agraria y pesquera para lograr una tecnología que salvaguarde esta diversidad genética, que valore los cultivos infrautilizados, que fomente conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad. Hay que ayudar a la inversión con microcréditos. Hay que ayudar a que, sobre todo los pequeños productores agrarios, puedan tener contratos de seguros agrarios para que puedan hacer frente a esos riesgos inherentes a la actividad agraria. Todos sabemos que la actividad agraria tiene un hecho técnico, una realidad biológica, y en la misma el agricultor siempre está mirando
al cielo, ¿no? Puede haber un pedrisco, puede haber una helada. Entonces, hay riesgos inherentes a la actividad agraria y sería conveniente que, de alguna manera, se ayudase o se subvencionase la contratación de seguros agrarios para hacer frente a los riesgos inherentes a esta actividad. Pero es muy importante también la formación de agricultores, ganaderos, silvicultores en las escuelas agrarias, y ustedes aquí lo tienen muy claro y efectivamente lo conocen porque ustedes tienen el centro, y lo pongo como ejemplo, el Centro de Experimentación e Investigación Escuela Agraria Regional del Trópico Húmedo en Costa Rica. Sí, estoy terminando, bueno, no sé si me va a dar tiempo. Apelo por mi reloj, con respeto al señor presidente, los minutos entonces han debido ser más breves, pero bueno. Vamos a ver, en tercer lugar, quería decirles también que hay que regular la tenencia de la tierra, donde hay que eliminar las ambigüedades que conducen al abuso. Hay que dar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra de tal forma que hay que garantizar esa tenencia, esa seguridad jurídica que va también a favorecer la producción de alimentos. Los derechos subjetivos de una persona sobre la tierra han de estar amparados por el ordenamiento jurídico mediante un marco legal adecuado. Ha de tratar de abandonarse los minifundios antieconómicos con unas medidas legislativas de concentración parcelaria para hacer más viables los cultivos. Han de mejorarse los sistemas de pesca artesanal, acuicultura y control de los recursos pesqueros a los que ya he aludido, porque hay comunidades que viven muy vinculadas en las zonas marítimas a estos recursos pesqueros que tienen un gran potencial de desarrollo y entonces las leyes tienen que limitar las capturas en determinadas especies para una sostenibilidad pesquera. Por eso estas comunidades pesqueras tienen que recibir asistencia técnica, establecer prácticas sostenibles, tienen que tener una formación técnica profesional, fortalecer las organizaciones profesionales pesqueras. Tenemos que fomentar nuevos procesos de conservación, transformación artesanal de los productos pesqueros, por ejemplo, procesado del pescado, desalados, salazón, ahumados, conservas pesqueras. Se ha de financiar por los poderes públicos con microcréditos estas actividades pesqueras. Bueno, no me queda más remedio que ir terminando por un respeto que el señor presidente me infunde y que no lo voy a perder a estas alturas. Y he de decir que la política de desarrollo rural también tiene que tener su vertiente territorial y de protección de los recursos naturales. Se ha de invertir en infraestructuras rurales, caminos, regadíos, mataderos, transportes, mercados, fuentes de agua, sistemas de energía renovables. Hemos de tener en cuenta que los poderes públicos tienen que tener presente que han de invertir en las zonas rurales en educación, en sanidad, en infraestructuras y saneamiento. Se ha de promocionar el asociacionismo agrario, las cooperativas agrarias. Las cooperativas agrarias, al estar en relación directa con la población agraria, contribuyen de una manera decisiva al desarrollo rural, porque mantienen y crean empleo, favoreciendo la cohesión económica y social, favorecen la viabilidad del mundo rural, manteniendo el patrimonio cultural y arquitectónico de la zona, protegen el medio ambiente y favorecen la calidad de vida. El cooperativismo agrario apoya al pequeño productor local y le permite acceder a créditos agrarios, a servicios, le permite acceder más fácilmente al mercado de productores agroalimentarios, mejorando sus ingresos. Y, por último, no olvidemos, insisto, medidas políticas con medidas para la lucha contra el cambio climático, reduciendo la emisión de gases con efecto invernadero. Bueno, en resumidas cuentas, le iba a leer unas conclusiones, pero prefiero dejárselas a su inteligencia y ustedes mismos las pueden sacar. Muchas gracias. Muchas gracias.